Vamos a transmitir en el Facebook también de Seamos Chilenos. Ya, Felipe está en una votación, me dicen, pero vamos a empezar. ¿Ya? A ver si nos une. Ya, empecemos. Bueno, muchas gracias. Damos la bienvenida a todos los auditores en este primer conversatorio que tenemos en torno a modernización del Estado, organizado por Seamos Chilenos y la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. Yo me presento, soy María Paz Reyes, formo parte de la Mesa de Trabajo de Modernización del Estado de la Coordinadora, que está liderada por Seamos Chilenos. Y brevemente voy a presentar a este Felipe. Felipe, no te escuchamos. A ver. Ahí sí. ¿Cómo estáis? Perfecto. Hola también, Alejandro. Perfecto, estábamos recién empezando. Está explicando, bueno, que esta es una actividad organizada por la Mesa de Modernización del Estado de la Coordinadora, que la lidera Seamos Chilenos. Yo, María Paz Reyes, soy parte de ella. Y hacer una breve presentación de cada organización. Seamos Chilenos, una agrupación, ambas son agrupaciones totalmente ciudadanas, y Seamos Chilenos lo que busca es trabajar por un país más justo, donde se respeta la libertad y la dignidad de todos, donde se alcanza a través del diálogo y la no violencia. Nació en noviembre a raíz de las manifestaciones masivas que experimentamos en octubre, y creemos que existen demandas sociales justas que se tienen que trabajar con urgencia para darle soluciones reales y duraderas con una mirada ciudadana que podemos aportar. A su vez, Seamos Chilenos es parte de la coordinadora, que, como lo dice su nombre, es una plataforma que surgió en enero de este año y convoca a personas y organizaciones civiles que quieran construir un país más solidario y democrático mediante acciones concretas. Busca, como dice su nombre tal cual, armar una red, generar una red entre los grupos que la componen y poder así influir con ideas, iniciativas que permitan avanzar en justicia social, dignidad, paz, equidad, respetando siempre las libertades, la democracia y las instituciones. Bueno, en esta ocasión hemos invitado a conversar sobre personas en el Estado a tres panelistas destacadísimos. En primer lugar, Alejandro Weber, que es director nacional del Servicio Civil y presidente del Consejo de Alta Dirección Pública. Él es psicólogo organizacional de la Universidad Católica y es MBA y Master of International Development Policy de la University of Duke. Bettina Horst, que es directora de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, economista y máster en Economía, convención en Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile. Y Felipe Kast, senador de Bópoli, también economista y máster en Economía de la Universidad Católica de Chile, doctor en Políticas Públicas de Harvard y con estudios de Economía y Sociología de la Universidad de La Habana. Bueno, muchas gracias a cada uno por acompañarnos en este día. Para empezar la conversación voy a explicar el formato muy brevemente. Cada uno va a tener entre 10 y 15 minutos para presentar y luego les transmitiré las preguntas del público, que pueden ir dirigidas a un panelista o abiertas al panel. Las preguntas, todos los que están conectados, pueden realizarlas por la opción preguntas y respuestas que está en la barra de abajo del Zoom. Los que lo tienen en inglés es Q&A, digamos. Y eso, entrando ya en materia, es una brevísima introducción. Vivimos en un entorno de crecientes demandas sociales, todos lo sabemos, muchas de ellas muy justificadas, y creemos que la labor del Estado es crucial para encauzarlas y darles respuesta. Conocemos también amplia evidencia sobre la ineficacia del sector público y sobre las reglas del juego
que muchas veces impiden que finalmente la atención a los ciudadanos se haga a tiempo, de buena manera y a un costo que sea razonable. Consideramos por esto que la punta de lanza de una verdadera modernización del Estado sería abordar el tema gestión de personas. Y sabemos también que hay varios consensos transversales, entonces como ciudadanos nos preguntamos qué es lo que nos falta para avanzar. Por eso le doy la palabra a Alejandro Weber para que comience, quien desde su cargo ha podido ver de cerca, obviamente, esta problemática y también ha elaborado propuestas. Alejandro, por favor. Gracias, María Paz. Gracias por la invitación. Saludos a todos quienes nos acompañan y valorar profundamente todo lo que han hecho ustedes como sociedad civil, porque somos muchos los que creemos firmemente que lo público no es privativo de lo estatal y que en el sector privado, los mercados, la sociedad civil, en fin, hay un montón de formas de crear valor público. Así que felicitaciones por lo que están haciendo, María Paz. Y para entrar en materia, voy a ser muy breve. Yo entiendo que lo más rico de esto es la conversación, así que qué mejor que poder escuchar después a Felipe y conversar con Bettina. Así que voy a separar mi breve presentación en dos partes. Una, un breve diagnóstico, siempre es bueno partir de algunas cifras comunes, y después algunas ideas de cómo podemos avanzar en esta cuestión. A ver, lo primero es que las reglas del juego del empleo público fueron definidas por última vez y de manera relevante el año 1989. Desde 1989 a la fecha tenemos las mismas formas de contratación, desarrollo, evaluación, egreso de los funcionarios públicos. Y la pregunta es, ¿ha cambiado algo el mundo desde 1989 a la fecha? Seguramente sí, y en muchos elementos. Transformación digital, las demandas de los ciudadanos han evolucionado sustantivamente, en fin. Entonces quería poner ese primer elemento porque parece bastante tirado a las mechas, por decirlo de alguna forma coloquial, que nosotros hoy día estemos usando las mismas reglas del juego que hace 30 años atrás en condiciones que el mundo ha cambiado tanto. Lo segundo respecto del diagnóstico es que el empleo público hoy día es relevante en Chile. Y es relevante desde el punto de vista del gasto fiscal. Si uno mira el presupuesto de la nación, y esto ha sido bastante estable en los últimos 10 años, diría yo, el 20% del gasto público, es decir, el 20% de los recursos que ponen los contribuyentes para el funcionamiento del Estado va al financiamiento de los salarios de los funcionarios públicos. 20% del gasto fiscal es pago de remuneraciones. Y cuando vemos, ante la pregunta de, bueno, si el Estado chileno es muy grande o es pequeño, vamos a ver qué dicen las estadísticas comparadas, por ejemplo, con los países de la OECD. Y la verdad es que el Estado chileno, en términos de fuerza laboral, no es tan grande si nos comparamos con los países de la OECD. Si uno mira la torta completa, hay cerca de 900.000 personas que trabajan en el sector público. Esto considera todo, municipios, Estado central, empresas del Estado, Fuerzas Armadas, en fin. Eso representa más o menos el 11% de la fuerza laboral en nuestro país. Cuando vemos los países de la OECD en promedio, el sector público representa el 18% de la fuerza laboral, no el 11%. Entonces, en términos de tamaño, el Estado chileno parece ser más pequeño, pero en términos de gasto es muy significativo desde el punto de vista del empleo público. Ahora, también hay otras cuestiones que son interesantes y importantes que todos manejemos la misma información, y es respecto a las remuneraciones de los funcionarios públicos. La renta promedio de los funcionarios públicos de la Administración Central del Estado, eso es los servicios y los ministerios públicos, en promedio es de cerca de 1.500.000 pesos brutos. Eso prácticamente triplica la remuneración promedio de la fuerza laboral en nuestro país. Ahora hay que hacer una corrección que es importante, y es que en el sector público cerca del 70% son profesionales. Por lo tanto, el sector profesional está sobre representado en el sector público. Y luego de eso, es importante también que todos conozcan que en el Estado hay una serie de modalidades de contrato que complejizan la relación y por lo tanto los marcos de incentivos para los funcionarios públicos. Tenemos una modalidad que es de planta, que está expresamente señalada punto por punto en el estatuto administrativo y que es lo que típicamente la ciudadanía conoce como la inamovilidad, o aquellos funcionarios que solo pueden salir si es que están en lista 4, calificaciones cada cierto tiempo, en fin, con barreras de salida muy altas. Bueno, la planta, la verdad es que se ha ido agotando en el tiempo, ha ido decreciendo por incentivo al retiro, y hoy día estamos hablando de cerca de 80.000 funcionarios de planta en el gobierno central. Pero lo que ha crecido permanentemente es un empleo que se llama contrata, que es un empleo que nace hace muchos años atrás, hace décadas, como un empleo transitorio,
que dura un año y se tiene que renovar todos los años. Ese empleo contrata, que tiene un par de líneas en el estatuto administrativo versus así unos tomos de la planta, es lo que hoy día predomina. Y en el gobierno central tenemos cerca de 210.000 personas que trabajan en la contrata. Por lo tanto, ese empleo precario transitorio que el estatuto administrativo dice que deberá ser solo el 20% de los funcionarios públicos, hoy día es cerca del 70% del empleo de nivel central. Entonces, eso configura en términos generales las cifras, pero también, y es importante señalar eso, es que hoy día el marco de incentivos, a nuestro juicio, no es el apropiado. Es decir, no están dadas las condiciones para que el ciudadano esté en el centro, como eje de todas las políticas públicas, que las evaluaciones de desempeño sean justas e informativas, y que, por cierto, se puedan tomar decisiones de gestión a partir de eso. Ahora, la pregunta es, en ese escenario hoy día, ¿cómo podemos avanzar y qué tipo de transformaciones podemos hacer? Y en eso Bettina podrá explayarse mucho más. Los 4 centros de estudio, uno de ellos Libertad y Desarrollo, presentaron una propuesta que el Ejecutivo ve con muy buenos ojos hace ya algún tiempo atrás, esto fue enero del 2019, sobre propuestas sobre cómo avanzar. Y lo que nosotros vemos desde el Servicio Civil es que hay algunos elementos que tienen que estar en el centro de cualquier modificación al estatuto administrativo o el funcionamiento del empleo. Un puntito antes de avanzar, y que tiene que ver con algo que mencionabas tú, María Paz, sobre la eficiencia del sector público o cuán eficaz es en resolver realmente los problemas de la gente. Y hay un estudio que es muy interesante, se los puedo enviar, de la OECD el año pasado, que mide la inequidad en los países a través del índice de Gini, pero hace una comparación que es bien interesante, antes y después de impuestos. Y lo que se observa en que países como Alemania, por ejemplo, después de impuestos, la inequidad baja significativamente, cerca de un 20% de la distribución total. En Chile prácticamente se mantiene igual. Y entonces, ¿qué es lo que explica que esa inequidad se mantenga igual? En buena parte, la hipótesis que hay detrás es la ineficiencia del Estado para poder redistribuir esos recursos que captura de los impuestos para destinarlos efectivamente a quienes tienen necesidades públicas, ¿no? Eso como elementos del diagnóstico general. Y solo 2 o 3 minutos más, María Paz, respecto de elementos de cómo avanzar. A ver, nosotros vemos que es necesaria una transformación de las reglas del juego. Eso es fundamental. No podemos seguir con las mismas normas de estancamiento también para el desarrollo de los funcionarios, porque el empleo público hoy día no es justo ni para la ciudadanía ni para los funcionarios públicos, y hay que transformar esas reglas. Y la pregunta es, bueno, ¿cuáles deberán ser algunos principios que están detrás de esa transformación? Uno central a nuestro juicio es el ciudadano en el centro. Es decir, todas las políticas públicas, el eje motor del Estado tiene que ser satisfacer las necesidades de los ciudadanos, entregar buenos servicios para una población que en buena medida depende de lo que haga o lo que deje de hacer el Estado. Y eso es importante cuando estamos hablando de una fuerza laboral que gana cerca de 500 lucas promedio, y hoy día, en condiciones de la crisis económica y social que ha generado la pandemia, estamos hablando que nuestro país hoy día es más pobre y es más desigual que probablemente hace un año atrás. Por lo tanto, es muy importante el rol del Estado. Entonces, ciudadano en el centro. Lo segundo es mérito. La promesa meritocrática de nuestro modelo de desarrollo a veces se ha quedado más en palabras que en acciones concretas, pero el mérito tiene que representarse en la función pública, en el ingreso. Tenemos que aumentar las barreras de entrada para que el ingreso sea a través de procesos de mérito, no solamente en la alta dirección pública, que es lo que nos toca administrar con la Bettina, sino que también en términos del funcionamiento general del Estado, pero también en el desarrollo. Y el mérito se vincula con un principio de la justicia distributiva, que es la equidad. No es la igualdad de resultados, es la equidad en la asignación de recursos o de resultados a partir de las capacidades de las personas. Pero el mérito tiene que ir aparejado con un tercer principio, a mi juicio, María Paz, que son las oportunidades. Y es verdad que hoy día hay pocas oportunidades para el desarrollo de los buenos funcionarios públicos. Y esto depende más bien al arbitrio de algunos jefes de servicio que tienen esto en el centro, pero no como una política de Estado de largo plazo. Y el último principio que a mi juicio debiera estar en el centro de una reforma o transformación de los servicios públicos es la separación entre Estado y gobierno. Hoy día esa separación no es nítida. Felipe siempre habla de devolverle el Estado a la ciudadanía, de sacar a los operadores políticos. Bueno, esa es una forma de expresión de esto. Es decir, una cosa son las legítimas intenciones de cada gobierno por diseñar sus políticas públicas e implementar sus programas de gobierno,
pero necesitamos también una fuerza del aparato estatal que sea transversal a los gobiernos y que le dé continuidad a las políticas públicas. Eso en general es algo que prima en los países de la OECD, un país que nos gusta mirar a nosotros, por ejemplo, Nueva Zelanda. Eso está claramente definido, es decir, los funcionarios de gobierno por un lado y por otro lado los funcionarios del Estado que miran esto de cara a largo plazo. Y para terminar nomás, María Paz, en esta muy breve exposición, bueno, ¿cómo avanzamos? Pues si hay consenso en los centros de estudio, con las propuestas. Esto no es otra cosa que voluntad política. Las reformas al empleo público, a personas, la última modificación más o menos relevante que se hizo fue el año 2003. El año 2003, 17 años atrás, cuando se creó la alta dirección pública y se generaron algunos incentivos en el sector público. La pregunta es, ¿por qué no hemos hecho otras transformaciones? Bueno, aquí tienen que estar de acuerdo la clase política, de lado y lado, tienen que estar de acuerdo el gobierno, tienen que participar los funcionarios públicos, y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para generar esa masa crítica? Y parte de los esfuerzos que hicieron los centros de estudio, lo que están haciendo ustedes como sociedad civil, de poner este tema sobre la mesa y que las personas conozcan cómo funciona el Estado y que actuemos desprejuiciadamente y con evidencia en mano, ayuda para generar esos consensos tan necesarios para una transformación que le va a cambiar la vida a las personas. Eso es, María Paz, por el momento. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por también en tan pocos minutos aclarar para quienes no tengan tan fresco de qué se trata y cómo está conformado el Estado junto con propuestas y visiones a futuro. Para continuar, le doy la palabra entonces a Bettina Horst. Gracias, María Paz. Gracias a todos por el interés en el tema. Parece que tú ibas a levantar una presentación que... Sí, ahí se está viendo. Sí, súper bien, súper bien. Hay que ampliarla. Bueno, yo creo que primero es importante, cuando hablamos de modernización del Estado, de reforma del empleo público y otras expresiones de modernización del Estado, ¿no es cierto? Muchas veces la discusión, el foco, a mi modo de ver, está un poco desenfocado. Uno siempre cuando aborda estos temas tiene que plantearlo desde el foco en la ciudadanía, en el usuario final, ¿cierto? Y muchas veces cuando hablamos de empleo público, lamentablemente el foco se pone más bien en el funcionario y no tanto en el resultado a partir del trabajo de ese funcionario, de esa persona que hoy día trabaja en el Estado. Ahora, hemos avanzado, como bien decía Alejandro, hoy día el empleo público del gobierno central todavía se rige por las normas del año 89, ¿no es cierto? Sin duda, todos hemos trabajado muchos años y hemos visto cómo ha cambiado hoy día la realidad de todo tipo de trabajo, y en eso también se ha ido ajustando la legislación laboral, o a lo menos acompañándola. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo partí en políticas públicas por ahí por el año 2002, y desde el año 2006 que estoy trabajando en proyectos con centros de estudio, con Banco Interamericano de Desarrollo, con fondos de afuera, con fondos de adentro, con políticos, con todos los consensos técnicos, pero no hemos avanzado en nada. Entonces, si bien es esperanzador cuando uno encuentra algún consenso con distintos sectores políticos, pero finalmente acá lo que falta es voluntad política, porque sin duda este tipo de reformas lamentablemente no se traduce en un aplauso inmediato, no se traduce en votos, no se traduce en cortar una cifra. Entonces, finalmente, es el tipo de reformas tremendamente cosas, no sé, porque los de hoy día tienen ciertos privilegios que no quieren perderlo, grupos de... Bettina, de repente se te corta un poquitito el audio, no sé si soy yo, pero de repente como que se te corta... No, yo estaba preguntando, pensé que era yo, pero sí, se te corta un poquitín. Ahora recién te habíamos como recuperado. ¿Se ha entendido la idea de todas maneras? Ya, bueno, faltó la modernización de mi red en la casa. Ahora está bien, bueno, ahora está bien. Así que sigue voy adelante. a ir más lento, así si me quedo trancada puedo alcanzar los pasos. No, tú me avisas cuando paso las slides. Sí, de todas las reformas, sin duda, esta es la reforma menos sexy, ¿no es cierto? Y lamentablemente eso genera a que solo en momentos muy puntuales se abren ventanas para poder modernizar, y permanentemente. Y una ventana se abrió a partir del gran crisis institucional y de corrupción que tuvimos en el año 2002, ¿no es cierto? Y que finalmente hubo una reforma
la atención pública tal como lo conocemos, pero la verdad que de no haber sido por esa situación no hubiese avanzado nada. Por lo cual yo creo que hoy día, que estamos en una situación muy compleja en el país, primero de la pandemia, la situación del país desde octubre de la fecha, yo creo que abre una ventana de poder avanzar esto. ¿Y por qué esto? Porque cuando uno ve más allá de la discusión de la Constitución, de los temas tradicionales que aparecen en las encuestas como demanda ciudadana, está el tema de salud, está el tema de educación, está el tema de seguridad ciudadana, que son todos temas en los cuales hoy el Estado es el principal proveedor, y en muchos casos es el Estado el que tiene las reglas de juego y los incentivos para entregar mejores servicios. Entonces yo creo que hoy día podría ser, ¿sí? Perdona que te vuelva a interrumpir. ¿No querís tratar compartiendo desde tu celular el 4G? A veces me ha funcionado en otros lugares. Ya. No, digo yo porque yo que soy, ahora que te estoy escuchando y me interesa mucho lo que estás diciendo, pero de repente como, no es que no se te entienda, pero como que... Hay se escucha como con eco. Hay como un timbre medio raro. Pero mira, Alejandro nos dejó unos minutitos sobre la mesa, así que tenemos tranquila. No digo yo para que probemos, porque puede que se solucione. Sí. Si no, no importa, igual se entiende. Sí, pero es mejor. Perdona que me meta a moderar. No, perfecto. Gracias, Felipe, y eres muy políticamente correcto para decir lo que en realidad no se escucha nada. Oye, mira, ahora se escucha bien. Ya, hazme... No, Betina, te estoy escuchando bien. Ya, bueno, hazme una señal para cuando no se me escucha. Ahí, perfecto. Bueno, entonces, yo creo que ese es uno de los problemas de esta reforma, reformas tanto como modernización del Estado, como en otros temas que yo he trabajado, como descentralización, son reformas post-sexy y hay que aprovecharlas para que se abran para poder avanzar en ellas. Vamos a la otra. Un poco lo que decía Alejandro, un poco ponerlo en contexto, y acá estoy hablando solamente de educación del gobierno central. En el año 2007 al año 2019 prácticamente se ha duplicado los funcionarios en el gobierno central, ¿no es cierto? Si bien como participación del gasto del sector público en su conjunto ha mostrado estabilidad, pero sí el número de funcionarios de la administración ha crecido mucho, no solo que ha crecido la dotación de funcionarios de distintos servicios, que también porque el Estado ha crecido mucho en los últimos años, en los últimos 10 años tenemos varios ministerios adicionales, varias secretarías adicionales, varios servicios, todo eso va engrosando la dotación del Estado, sin duda que eso pone desafíos también en cuanto a su administración. Y como bien contaba Alejandro, en la próxima slide vemos cómo ha ido creciendo el personal en relación al contrato. El contrato asegura que le entrega flexibilidad al administrador público, al que conduce el Estado, ¿no es cierto?, para contratar personas adicionales a la planta. Y la verdad que hoy día vemos que esa ha sido la forma de aumentar la totalidad de funcionarios del Estado. El año 95 teníamos que prácticamente 3 funcionarios por cada funcionario de contrata. Y hoy día esa proporción se invierte y tenemos casi 3 funcionarios de contrata por cada uno de planta. Entonces, lo que claramente hoy día la realidad excede a nuestra legislación en materia de empleo público, al darse cuenta que finalmente la modalidad de contrata, que la modalidad que se creó para darle flexibilidad, es la forma a través de la cual el Estado ha ido creciendo, modalidad de ingreso del Estado que no pasa necesariamente por filtro de mérito, ¿no es cierto?, y cumple con otras condiciones. Dicho eso, con el tiempo los contratos han ido perdiendo flexibilidad en cuanto a el despido y su contratación. A través de Contraloría y algunos dictámenes, tenemos hoy día que los contratos ya no son tan flexibles para su despido o para ajustar la planta de dotación en relación a lo que hemos tenido con la idea original. ¿Me votaste por...?
Estoy probando si es que poniendo la presentación de nuevo mejora un poquito la conexión. No, A ver, Betina, háblanos. hablo. Sí, ahí te escuchamos bien. Sí, no. Y además tampoco me funciona el teléfono, así que... Bueno, voy a tratar entonces de ser un poco más breve. Vamos a la siguiente... Ahora se está escuchando bien, Betina. Ya, vamos a la siguiente. Y una preocupación que siempre está en el centro del debate es lo que va dejando de separar la función del Estado de la del gobierno de turno, ¿cierto? Y muchas rigideces que hoy día tenemos en la administración, en cuanto a la administración personal, está dada por presiones desde los funcionarios de sentir amenazada su estabilidad ante los cambios de gobierno, ¿no es cierto? Entonces hoy día tenemos lo que es prácticamente una inamovilidad para los en mayores residencias para el sentido de lo de encontrar, pero si tenemos, por ejemplo, el total de funcionarios que han dejado sus funciones del gobierno central en los últimos años, tenemos a la última fila aquellos que sean por otros motivos, es decir, básicamente que han sido desvinculados. La verdad que es una proporción muy baja del total de la votación, entre el 1,7 y el 10,5%, o sea, tampoco no vemos que durante, por ejemplo, cambios de gobierno, hay un despido masivo de funcionarios por parte de la autoridad que viene, es decir, existe una estabilidad, y la verdad que nada hace pensar que de tener mejores instrumentos de gestión que no impliquen inamovilidad, eso se traduzca necesariamente en que en cada gobierno uno vea una rotación más importante en los funcionarios. Vamos a la otra etapa. Para entender un poco también la lógica del tipo de cargos que existen, ¿no? Un poco los mitos también que hay. Hoy el gobierno central en los cargos de confianza, esto es aproximado, porque es muy difícil conocer el número final en cada uno de estos segmentos. Pero hoy tenemos que 760 cargos aproximadamente son los que el presidente nombra a dedo, sin ningún tipo de filtro, los ministros, microintendentes, etc., ¿no es cierto? Y después tenemos todo estamento, los jefes de servicio, y dentro de los servicios, los directivos de segundo nivel, que si bien cuentan con la confianza del presidente de la República, en el caso de los jefes de servicio, o con la confianza del jefe de servicio, los cargos de segundo nivel, pero sí pasa por un filtro de mérito, que fue lo que se implementó a partir de la reforma de 2003 a través del sistema de la dirección pública, por lo cual hoy día tenemos un sistema en el cual la verdad es que los cargos que se a dedo, la verdad es que están bastante agotados en nuestro funcionamiento. Muchas veces se hablan de 3.000 funcionarios, 5.000 funcionarios, pero la verdad que eso no es así. Cuando uno empieza a depurar las cifras, eso no es así. Vamos a ver, y solo quiero ponerles unas láminas. No tengo ni nada contra el deporte ni nada contra el Ministerio de la Mujer. Solo quiero ponerles un ejemplo. Cómo a través de ministerios recientemente creados, ministerios de una educación bastante agotado y un poco muy especializado, hoy en día imponen un costo administrativo y de gestión bastante importante, porque cada nuevo ministerio que se crea implica una nueva subsecretaría, implica 16 seremi regionales, y con todo el aparataje burocrático que eso implica. Si nos fijamos, por ejemplo, el Ministerio del Deporte, la subsecretaría, el 82% de su presupuesto se va a personal y en bienes y servicios, que es básicamente los insumos para que funcione la parte administrativa, ¿no es cierto? Y un 18% solamente se va a otro tipo de programas. Mientras si vemos el servicio del Instituto Nacional de Deporte, ahí es donde se ejecuta la política pública, ahí el gasto en programas distintos, las distintas a personal, bienes y servicios es el 82%. Si vamos al Ministerio de la Mujer, el 97% del presupuesto de la Secretaría se va a personal y gasto en bienes y servicios. Y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que ejecuta la política, casi el 80% de los recursos se va a programas destinados en apoyo a la mujer y solo un 27% a funcionamiento. Entonces yo creo que es un tema
que es relevante la toma de decisiones y que no está presente. Muchas veces surge un problema de demanda social y cuál es la respuesta desde el mundo político, con todo respeto por los políticos presentes, pero es creamos un ministerio, nosotros creamos una burocracia. Pero la verdad que eso no se traduce en mejores políticas públicas ni en un mejor Estado si eso no está acompañado de buenas políticas públicas. Entonces, finalmente caemos en la respuesta fácil de responder con más burocracia que necesariamente se traduce en una mejor gestión. Con eso voy terminando. Una cosa, yo creo que hay una cosa que es relevante aprovechar en este contexto de pandemia, y ahí lo que puede empujar la sociedad civil es clave, instituciones como las que ustedes representan, las que ustedes participan en los grupos de conversación, es aprovechemos la pandemia y que hoy día se han ido avanzando en el sector público de digitalización de trámites, digitalización de permisos, que sea una forma permanente y no transitoria. Que sea una demanda que se instale para siempre. Por ejemplo, todavía no se entiende cómo ya vamos años discutiendo, por ejemplo, la reforma de los notarios, la simplificación de trámites, y la verdad que eso hoy día sigue estancado en el Congreso. Entonces, yo diría, hoy día tenemos una ventana de oportunidades, más allá de la reforma del empleo público y diagnósticos, hay mucho. Miradas compartidas, hay muchas. Hay que empujarlas y hay que movilizar a que los políticos estén dispuestos a asumir el costo de efectivamente poder implementar esas reformas que de alguna forma, probablemente lo que nosotros acordamos en el trabajo hace 2 años atrás con otros centros de estudios, el 21, el CEP, se me olvidó la tercera, y espacio público, probablemente hay cosas que a mí me hubiese gustado incluir adicionalmente, y ellos también, pero le llegamos a un consenso mínimo. Eso existe, está más que documentado. Entonces, falta la voluntad política de poder avanzar en ello, que si hoy día no logramos avanzar en eso, me puedo imaginar que tengamos otra oportunidad. Exactamente. Muchas gracias, Bettina. Bueno, Bettina fue miembro de ese grupo que trabajó en esta propuesta de administración del Estado en el capítulo de personas, junto a Chile 21, Espacio Público y el CEP, que es lo que ella mencionaba, el año pasado. Y se lograron buenos consensos. Bueno, Felipe, ahora empiezan tus 15 minutos. Espero que nos podrás también contar cómo lo ves desde el lado político para la toma de decisiones, porque ya han quedado preguntas ya en tu lado, ¿verdad? Y bueno, primero agradecer la invitación. Yo primero decir que cuando ocurrió el estallido social, mucha gente, y yo no era la excepción, nos preguntamos qué pasó aquí, qué es lo que falló, qué es lo que falló en Chile en los últimos 30 años. Y yo soy un convencido, cada vez estoy más convencido de que lo que falló no fue el modelo económico, no fueron los emprendedores, no fueron los dirigentes sociales, más allá de que no fueron ni siquiera las empresas, más allá de que siempre hay empresas que hacen trampa y ojalá estuvieran presos los que hacen trampa. El que falló fue el Estado. El Estado que no logró algo que es muy importante para las democracias, que es que exista reciprocidad, que cuando yo me esfuerzo, me saco la cresta todos los días para pagar 20% de cada cosa que consumo y que esos esfuerzos van al Estado, yo reciba de vuelta elementos básicos. Y con esto no quiero ser dramático, decir que nuestro Estado es el peor del mundo, pero lo cierto es que no se modernizó. O sea, mientras Chile se modernizó en muchos ámbitos, el Estado, como bien decía Alejandro, se quedó en el año 90. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Eso hizo que las injusticias sociales se agravaran por culpa del Estado. Porque en el fondo, lo público se empezó a quedar en la Edad Media y lo privado, en buena hora, empezó a avanzar, pero no tuvo un correlato. Entonces, ahí tenemos un grave problema, que el Estado fue utilizado y sigue siendo utilizado, incluso por mi gobierno, como una agencia de empleo para operadores políticos. Así de simple.
Y es una vergüenza, y es una inmoralidad. Porque debiéramos tener, y por eso cuando llegó la Susana Tonda al Sename en su minuto, me sentí tan contento. Y por eso cuando se fue la Susana Tonda del Sename me sentí tan triste. Porque además tenemos un sistema tan absurdo que la que reemplazó a la Susana Tonda, que no tengo nada contra ella, tenía que ser una funcionaria del Sename, de alguno de los directivos regionales que tenía que ocupar el cargo de reemplazo mientras buscaban a alguien. O sea, 6 meses, y no tengo nada contra la persona que asumió, pero ¿alguien me puede explicar por qué no pudimos escoger a la mejor de inmediato? Entonces, yo creo que tenemos un problema estructural acá, y quiero decir una cosa, así como yo soy de este gobierno, me siento orgulloso, imagínense que hubiese sido este país con Guillé, no quiero defender en ningún caso otra alternativa, pero... Y creo que Alejandro además ha hecho una pega increíble, en el sentido de que ha tenido que navegar en un ambiente donde este tema no es prioridad para nadie. Excepto para él, y afortunadamente hoy día veo un poco entusiasmado al ministro de Hacienda, por suerte, o bastante, con miles de incendios por 1000 partes, imagínense esta cuestión. Si el problema que tenemos es que aquí los ministros terminan preocupados de lo urgente y lo importante, que es lo que hace reformas estructurales en Chile, las dejamos para después. Y esa es la verdad. Y perdonen que les haga un símil, pero para mí hay 2 temas donde como derecha hemos fallado. Reforma al Estado, hemos fallado. Nadie me va a decir que en los 2 gobiernos de Piñera hemos hecho una reforma al Estado estructural. No. Y seguridad ciudadana. Nadie me va a decir que en los 2 gobiernos de Piñera hemos logrado mejorar la seguridad ciudadana sustantivamente. No digo que no hayamos hecho esfuerzos marginales, no. Pero meterle cabeza de verdad. Y la propuesta que tiene Alejandro, que sé que la viene trabajando, que yo espero que el mundo político se la tome entera, que recoge la pega que decía la Betina de muchos tiempos, es fundamental. Y por eso creo que si es que el gobierno, así como yo decía, la gran reforma tienen que ser los niños, y Susana Tonda en el poco tiempo que estuvo logró hacer cambios estructurales, estuvo 2 años, y logró eliminar todos los CREAT, o sea, los cerró por fuera. Y significa que esas cárceles de niños, que eran 115 niños, 150 niños, los transformó en residencias de máximo 15 niños. Entonces, y esto es súper importante porque, en el fondo, esta reforma del Estado es tremendamente social. No es una reforma tecnócrata, es una reforma profundamente social. Tan importante como la de los niños. Si tú me preguntas a mí, la reforma de infancia, la reforma del Estado y la reforma de los territorios, que nosotros hicimos un libro desde el Centro de Estudio Horizontal que se llama Ciudad Justa, y que me alegra que ahora Joaquín Lavín esté diciendo algo que venimos diciendo hace rato, que los municipios, y Betina es una experta en municipios más encima, los municipios debieran tener mucho más músculo y más parejo. O sea, no podemos tener municipios que sean como Mike Tyson de músculo y otros municipios que parezcan, compadre, como, no sé, una guagua chica que no tiene ni fuerza para nada. Y esa es la verdad. O sea, tenemos municipios con drones, tenemos municipios que tienen bus eléctrico gratis, tenemos municipios que tienen museos de cera. Y tengo Carahue, Cholchol, Puerto Saavedra, que me llama el alcalde para pedirme, Felipe, ¿me puedes conseguir una asistencia técnica? Les voy a explicar a los que están acá, que son 60 personas, qué es lo que es una asistencia técnica. Es un profesional que le ayude a diseñar un puente. Eso es lo que me pide el alcalde Juan Painafil de Puerto Saavedra, para que yo llame a la subdere y que le financien un profesional para que le alcance a diseñar un camino. Entonces después nos quejamos nosotros, y lo que pasa es que nosotros no damos las peleas por las injusticias que realmente hay que darlas. Si queremos defender las diferencias que son legítimas, que hay muchas que son legítimas, que tienen que ver con las diferencias que se generan por el mérito, por el esfuerzo, por la innovación, bueno, combatamos las diferencias que son injustas. Y a mí nadie me va a convencer de que la Pintana tenga 10 veces menos ingresos que la Conde o Vitacura. Nadie me va a convencer que Cholchol tenga 12 veces menos ingresos que Vitacura o Las Condes. Entonces, esta reforma del Estado es estructural. Y voy a terminar mi intervención con algunos datos, pero aquí Nueva Zelanda hizo algo fantástico. Nueva Zelanda creó un servicio que lo que hace es que cada vez que en el fondo hay una contratación de un directivo, y esto es súper importante porque aquí, algo que yo le decía la otra vez que conversamos con Alejandro, yo estoy preocupado con las reformas que hagamos porque a veces hacemos reformas que son bonitas en el papel, pero después dejan la escoba. Yo no creo en la carrera funcionaria tanto, o sea, no me gusta tanto.
Creo que, por ejemplo, la carrera funcionaria que se hizo en estatuto docente fue un desastre. Fue un desastre. Yo creo mucho más en que el Estado tenga una lógica más parecida al mundo privado. ¿En qué sentido? Que elijamos al mejor director del Cerame. Ni un problema. Y que los políticos no tengan mucho que decir en eso. Y que le demos autonomía al servicio civil para que realmente sea una gran agencia de empleo público de excelencia, con salarios competitivos, que realmente sea y que no esté inclinado ni para el gobierno de turno, ni para uno ni para el otro, muy parecido al Banco Central. Y que bueno, que tenga equilibrios políticos, pero que en el fondo el Banco Central tiene una gran virtud, es una robustez institucional, donde todos los que están ahí dicen, compadre, a mí no me venga a decir el presidente de turno que yo tengo que subir la tasa de interés. A mí no me venga a decir el presidente de turno que yo tengo, compadre, que imprimir más billetes para ayudarle a financiar su deuda. No, señor, a mí no me tocan aquí. Y Nueva Zelanda hizo eso. Y yo soy partidario, y por eso hay cosas que me encantan de lo que estamos pensando, pero hay cosas que me asustan, que tengamos mucha libertad para abajo en el sector público. O sea, que cada servicio público tenga un director o una directora elegida meritocráticamente, que tenga un consejo para que no se mande solo, un consejo que no sea muy caro, muy liviano, para que tengamos efectivamente como el Banco Central, que hay un presidente del Banco Central y hay un consejo del Banco Central muy chiquitito. El Banco Central, oye, súper chico, se ponen de acuerdo rápido, pero no hay ningún mesiánico, como desgraciadamente a veces ocurre. Porque si nosotros hoy día, por ejemplo, en la Contraloría, tenemos un gallo con autonomía, pero pucha, esa autonomía sin un consejo a veces te puede llevar para cualquier parte. Lo mismo a veces con el Ministerio Público. Entonces, a mí me gusta el diseño de un directivo meritocrático con un consejo y para abajo, código del trabajo. Código del trabajo. Así de simple. Ni un privilegio. ¿Por qué? Porque además, si es que tú tienes al jefe, entendamos bien por qué nace la planta. La planta es para protegerte del gobierno que viene después. Y por lo tanto, si es que el compadre que va a ser tu jefe no es de ningún gobierno, ¿de qué te vaya a proteger? Oye, y lo otro es que los PMG son un desastre. O sea, los PMG, compadre, es la gran mentira que el siglo, pues, compadre, todos con un 100% de, no sé si un 100, pero un 99,9, compadre. Una vergüenza. No, Yo le decía, 97 creo que es la última cifra. Yo le decía a Mario Marcel, a quien le tengo mucho cariño, que es el presidente del Banco Central y es un gran experto en políticas públicas, que su gran pecado han sido los PMG. Los PMG son un desastre. Me tocó ser ministro y veía cómo, compadre, yo no podía creerlo. Y realmente creo que es una gran mentira. Es una gran mentira. Entonces, aquí necesitamos ser claritos. Y lo más paradójico, o sea, lo más potente es que la centro derecha se la juegue por un Estado robusto. Para muchos es contraintuitivo. Aquí no queremos destruir el Estado, queremos construir un Estado serio, eficiente, que respete a los ciudadanos. Por eso cuando yo decía devolvamos el Estado a los ciudadanos, es porque realmente yo quiero y sueño con un Chile donde lo público no tenga nada que enviarle a lo privado, pero donde efectivamente lo público no sea solamente el funcionario. Esto le lleva a mucha sociedad civil, le tiene que llevar mucha participación de la sociedad civil. Y a mí me encantaría un Estado que pusiera más bien las reglas del juego y que fiscalizara bien que la sociedad civil haga su pega. Incluso, proveyendo muchos servicios. Si en materia educacional, lo que nos pasó es bien increíble. Hicimos el voucher de educación básica y media es muy potente, pero nos equivocamos en una cosa, que no fiscalizamos, no nos pusimos exigentes con la calidad. Apostamos mucho a la cobertura, que está bien al principio, y no apretamos después en la calidad. Y eso nos pasó la cuenta, porque en el fondo no puede ser que abrir un colegio sea más fácil que abrir un kiosco en la esquina. Eso no puede ser. Y no cuidamos la institucionalidad que nosotros mismos construimos. Porque el objetivo final era siempre una cancha pareja para nuestros niños. Entonces, al final del día, yo quiero concluir, para no alargarme mucho, diciéndole, este es un tema central, este es un tema que probablemente, para mí, es de las reformas estructurales que están en nuestro ADN del mundo liberal, de la centro-derecha, que une a los conservadores y a los liberales en una gran causa, y sí me da mucha pena que no sea parte del relato de que tengamos... o sea, Alejandro está dando una pelea muy importante hoy día. Sé que el Ministerio de Hacienda quiere jugársela por eso,
pero en general hemos fallado hasta el momento, no ha sido un eje central, y yo creo que ahí también tiene la Betina una razón de que nosotros a veces tenemos muchos centros de estudio, ¿eh? Y yo los valoro mucho. Trabajé en uno, me tocó crear otro después que se llama Horizontal. Yo vengo de la academia, amo los libros y me encanta, pero nos faltan más organismos políticos transversales que empujen cosas más allá de un gobierno de turno. Y cuando escuchaba a la Betina, cuando escuchaba a Alejandro, anotaba y se me ocurría una idea que algo se la ha conversado a Lagos Weber y a otros, que por qué no somos capaces, un grupo transversal de parlamentarios, no solamente que los centros de estudios hagan lo que hacen y que nos dan un ejemplo, que de repente 4 centros de estudio, 5 centros de estudio se ponen de acuerdo, sino que realmente en estos temas, que son largos, hagamos una suerte de cruzada, de causa transversal políticamente, con los centros de estudios, pero donde un grupo de senadores y diputados digan, ¿saben qué más? Esto es un tema que no nos puede dividir. Este es un tema donde vamos a enfrentar presiones de muchos funcionarios que no van a querer cambio, particularmente cuando esas asociaciones, algunas están cooptadas por sectores políticos de extrema izquierda, y por lo tanto avanzar con convicción. Eso nos ha faltado, y obviamente eso habla de un déficit político de la coalición, del cual también yo soy responsable, y habla de un déficit político de nuestro gobierno, que claramente me da pena. Así de franco. Muchísimas gracias, Felipe, sobre todo por la honestidad y porque creo que efectivamente da respuesta a muchos de los temas que quedan sobre la mesa. Bueno, mirándole las preguntas, que me gustaría ahí generar un poco de conversación entre ustedes, bueno, hay varios funcionarios públicos también. En la coordinadora está la FENATE, es parte de la coordinadora, que es una federación de trabajadores del Estado, una de las organizaciones, y bueno, comentan que efectivamente están de acuerdo también con que en la pandemia han habido varias oportunidades de mayor digitalización y mayor modernización, que ven también algunos temas de funcionamiento de las reglas del juego, como decíamos, del estatuto administrativo, que tampoco tampoco los benefician a ellos o tampoco van en pro de la justicia. Aquí una pregunta que voy a hacer para poder empezar la conversación es este tema de la regionalización. Hay una pregunta que hay varias, pero que apuntan al tema de la regionalización que tú tocaste, Felipe, que probablemente también va a estar presente en un proceso constituyente si es que llegamos a ello. ¿Cómo podría conversar con esta modernización del Estado? Muchas veces, tanto la regionalización como los ya aprobados gobernadores regionales y otras medidas que puedan venir en el futuro tienden a crear mayor burocracia y no a hacerse cargo de las reglas del juego que ya están. Entonces, ¿cómo creen ustedes que eso podría en el fondo conducirse de manera de que este problema no sea creciente, sino que se ataje de alguna manera? A ver, la Betina está sin audio. Ahí estás con audio, Betina. No te escuchamos. A ver, le doy la palabra a otro mientras si quiere. Ay, Alejandro, parece que apretamos al mismo tiempo. A ver, activa tu micrófono. Sí. Ahí está bien. Sí. Ahí sí. Pero querías que contestara Felipe, ¿o no? Al inicio, María. No, dije que iba en línea pero la idea es que es para los tres. Yo ya hablé mucho, Alejandro, hombre. No, por favor. Oye, no, un comentario sobre eso. Hay un gap siempre, y eso es un problema que Felipe debe ver permanentemente, fue ministro, en fin, entre el diseño de las políticas públicas o el proceso legislativo y la implementación después de las políticas públicas. Y efectivamente, la verdad es que hay muchas políticas o diseños que suenan muy bien en el papel, pero que después hay que implementarlas. Y usualmente aquellos que la implementan no participaron del proceso de diseño, entonces se genera un gap. Y el proceso de regionalización, por ejemplo, puede ser un ejemplo de eso. Ahora, ahí hay que balancear otro elemento que está vinculado con eso, María Paz, que es cómo nosotros avanzamos en descentralización, pero de verdad, pues, que significa entregar recursos a regiones y capacidad para tomar decisiones, que no es lo mismo. Y por otro lado, generamos las coordinaciones de nivel central. Y en general, lo que ha pasado
en la administración del Estado es que tenemos algunos órganos del nivel central que son muy fuertes, pero no entregamos las capacidades suficientes a las instituciones para que puedan llegar directamente y de mejor manera a sus usuarios. Por ejemplo, la Dirección de Presupuestos históricamente siempre ha tenido mucho poder y ha cumplido un rol muy importante, y eso es central decirlo, balance estructural y un largo etcétera, pero la pregunta es cómo compatibilizamos eso con que, yendo al ejemplo más concreto, bueno, ¿quiénes conocen mejor que nadie la realidad de los vecinos y las vecinas? Bueno, son los municipios, ¿ah? No son aquellas organizaciones que están entre medio entre el gran nivel central y el territorio. Por lo tanto, ahí hay un tránsito que esta reforma, que comparto con Felipe, yo creo que no hay reforma más social en el fondo y al final del día que la modernización del Estado. Y ahí Rafael Fontecilla hacía un comentario, y es verdad, la gente ve con mucha distancia este tema, digamos, el tema de la modernización del Estado parece como una cuestión abstracta, como o de tecnócratas, o de burócratas, o de centros de estudio, pero la pregunta es cómo eso se traduce en el día a día, con peras y manzanas, en beneficios directos para los ciudadanos. Esa es la única forma de que nosotros generemos masa crítica suficiente para que este tema realmente esté como prioritario encima de la mesa y hagamos de una vez por todas una reforma que es central, que tiene muy pocos beneficios en el corto plazo, y eso es importante, y la Betina está en el centro, en el marco de incentivos de esta cuestión. O sea, la reforma del Estado genera beneficios en el largo plazo. No se van a ver si la hace el gobierno 1, probablemente se van a ver en el gobierno 2 o en el gobierno 3. Es como la reforma de la educación. Y cuando Felipe siempre hablaba de poner a los niños primero, bueno, efectivamente, cuando nosotros vamos a poner a los niños primero, vamos a ver el efecto de eso en el largo plazo. Es más o menos lo mismo que pasa con la modernización del Estado. Así que equilibrar el largo plazo con el corto plazo, transformar esto en un lenguaje ciudadano simple, es muy importante para generar masa crítica y la transformación. Muchas gracias, Alejandro. Betina, a ver si te podemos escuchar. No, no te podemos escuchar, pero estás desilenciada. ¿No tendrás desactivado el micrófono en tu computador? Bueno, ahí Betina va a volver a ingresar. Felipe, aprovecho de agregar como otra pregunta que surgió entre medio, que es para este gran como coalición, digamos, de políticos con expertos, con incluso personas que, por supuesto, personas que han pasado por el Estado, que empujen esto. ¿Qué es lo que falta para lograr algo así? ¿O cómo podríamos empezar en lograr algo así? Bueno, lo único que tiene dificultoso esto es que todo lo que tiene que ver con reforma del Estado requiere iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces, en el fondo, lo que es sano en el sentido que no tenía a los parlamentarios haciendo tonteras todo el tiempo, pero lo que requiere al mismo tiempo que el gobierno de turno se lo tome muy en serio. Entonces, yo creo que aquí hace falta, honestamente, un impulso, que yo sé que es difícil, pero que nos tomemos, como decían, sin prisa pero sin pausa. O sea, realmente creo que esto es una cuestión potente, tanto más importante que la reforma procesal penal. Esto debiera tener en sí mismo la reforma del Estado un mandato. Yo creo que Alejandro tiene las competencias más que suficientes, de los profesionales que me ha tocado conocer, a los cuales le tengo bastante admiración y respeto. Lo conocí incluso antes de que ocupara este cargo. Y por lo tanto, creo que no es que nos falte capital humano, nos sobra capital humano, no es que no haya un centro de estudio, no es que no haya idea, nos falta diseño institucional para políticas de cambio estructurales sustentables. Piensa tú que el mismo tema de la reforma de los niños, partimos muy bien y habían reuniones de los que estábamos detrás de la agenda, y después como que bajó, nadie más habló de los niños. Entonces yo creo que lo urgente, bueno, el estallido social vino a cambiar un poco la agenda, pero no puede ser que el estallido social termine invisibilizando a los niños, invisibilizando la reforma del Estado. Cuando probablemente esos factores también están detrás del malestar, digamos. Claro que sí, pues. Entonces, yo creo que aquí nos falta a veces como sector un poco más de claridad de ciertas banderas de lucha que no podemos bajarlas nunca. Nunca, porque están en nuestras convicciones, son los que nos hacen vibrar para estar en política. Yo me acuerdo cuando partimos con el tema de los niños primero, al principio no pescaba nadie, hicimos una primera publicación en Facebook, me acuerdo, para la campaña de la primaria, y
La cuestión tuvo como 5 likes, no funcionó. Pero hasta que le dimos, y obviamente hubieron desastres en el Sename, hubieron varias cosas bien trágicas, pero en el fondo son cosas que están realmente en nuestras convicciones. Entonces, yo creo que lo que falta es que bueno, como coalición y que el gobierno realmente se tome este desafío y que, te insisto, que nos dediquemos menos a lo urgente, más a lo importante, y nos hagamos siempre la pregunta, ¿para qué gobernamos? Mira, en esto la izquierda en algunas cosas nos saca ventaja. Yo tengo una idea, por ejemplo, ¿por qué no hemos creado una agencia de la calidad de las políticas públicas? ¿Por qué no hemos creado dentro de la DIPRE una agencia o un departamento que evalúe la eficiencia del gasto público? ¿Por qué no hemos creado algo que es tan, yo creo que importante como efectivamente lograr que la Agencia Nacional de Productividad, que la hizo de hecho Michelle Bachelet, de las cosas que yo le reconozco que hizo interesante dentro del Ministerio de Economía, que cada 6 meses tenga que hacer una propuesta de reforma regulatoria y que terminemos con las regulaciones que no sirven y que algunas regulaciones son simplemente arcaicas. La simplificación regulatoria en sí misma es algo que para nosotros los liberales es súper importante, porque al final del día el Estado termina siendo un estorbo más que un apoyo muchas veces. Entonces hay ciertas banderas que debieran ser siempre nuestras y a veces no las hacemos. Muchas gracias, Felipe. Betina, creo que ahí sí te recuperamos. No te escucho. No te escucho. A ver ahí. Porque tienes el audio activado. Ay, pobre. ¿Tienes audio, pero, o sea, estás con el audio activado tú? Ahí estás conectando el audio, me dice. A ver. No. No, estamos perdiendo un input de una opinión muy interesante. Me dice que te estás conectando con el audio. A ver ahí. Espérame. Ahí. A ver ahí. Ahí sí, Betina, te escuchamos. Ya, bueno, mil disculpas, pero No te preocupes, a todos nos ha pasado. hay días que no funciona todo. No, solo quiero complementar algunas cosas que se dijeron. Cuando hablamos de regionalización y cuando se aprobó la reforma constitucional de elección de gobernadores regionales, yo siempre me opuse a la elección de los gobernadores regionales. No porque no crea en la descentralización, porque yo sentía que se estaba desperdiciando una oportunidad única para reformar, para modernizar el Estado a través de la descentralización. Bueno, obviamente perdí la pelea, y lo único que se hizo fue aprobar la elección de los gobernadores regionales, que a mi modo de ver perpetúa el centralismo en las regiones. Yo siempre creí en un Estado que descentraliza a través de sus municipios, y de ahí empezamos a construir hacia arriba. Pero hoy día lo que estamos haciendo, vamos a elegir gobernadores regionales y vamos de alguna forma a generar una burocracia regional, y que probablemente la gente que no escucha de regiones, aparte de la metropolitana, también entienden cómo el centralismo se da en las regiones. Entonces yo siento que cuando uno mira el panorama de los últimos 20, 30 años, muchas de las oportunidades que hubo para hacer reformas de gestión de verdad no se hicieron. Y yo creo que ahí faltó sociedad civil. Y por eso me alegro que ustedes estén en esto para poder presionar, porque en ese momento, ¿cuál fue la sociedad civil que presionó? La sociedad civil que como eje único tenían la elección o no de los gobernadores regionales. Y eso fue lo que salió finalmente, ¿no es cierto? Mucha gente votó en el Senado a contrapelo para esa reforma porque se dan cuenta que en realidad solo elección sin una modernización del aparato administrativo, etcétera, no iba a traer mayores beneficios. Pero bueno, como en tantas otras cosas, perdí esa pelea también. Y de nuevo, es importante que la sociedad civil presione, porque los costos de una reforma se las lleva el gobierno de turno y los beneficios lo van a ver gobiernos posteriores. Entonces es el de las reformas más malditas probablemente en políticas públicas, porque los efectos son muy de mediano plazo. Por eso esta oportunidad de la pandemia es la oportunidad para lo que ya se ha avanzado,
no retroceder nuevamente, y ya nos acostumbramos probablemente a un Estado que funciona con menos funcionarios, ¿no es cierto? Y de nuevo, yo creo que también la gente se ha dado cuenta, no sé, si comparamos lo que fue el pago del retiro del 10%, que también tampoco una política pública que a mí me gusta, pero bueno, pero la ejecución de esa fue prácticamente impecable. Y cuando nos vamos a, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia o de otras políticas de apoyo desde el Estado, la ejecución fue mucho más difícil también porque nos damos cuenta que la gestión es más lenta. Entonces, yo creo que por todas las áreas, hoy día tenemos una oportunidad única porque está instalada en la mente humana, en los ciudadanos muchas veces, el mal funcionamiento del Estado, y si no es ahora, ¿cuándo? Así que Felipe Kast lidera el proyecto en el Congreso. Muchas gracias, Bettina. No hay preguntas tan dirigidas a uno u otro, pero sí algunas preguntan si es que qué pasa con la NEF o qué se puede hacer para llegar a cierto acuerdo o lograr cambios que no impliquen acuerdos con la NEF, porque parece que históricamente ha sido, ahí se han trabado, digamos, las buenas intenciones. Y también hay una pregunta de si, cómo se podría plantear este tema en un eventual proceso constituyente, y de si se ve que hay como piso para ello. Alejandro, si quisieras empezar. Sí, a ver, yo creo que hoy día lo que la ciudadanía en general exige de la clase política o de quienes estamos en la vida pública fundamentalmente es lograr acuerdos, es dialogar, conversar. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, y yo entiendo que esa es la demanda ciudadana, nadie se puede quedar afuera de esta conversación. La NEF cumple un rol que es muy importante y tenemos que ser muy respetuosos también de ese rol. De las 370.000 personas que trabajan en gobierno central hoy día, unos 80.000 están afiliados a la NEF. Por lo tanto, cumplen un rol de representación que es relevante y tienen que estar evidentemente en una mesa de conversación sobre esta reforma. Pero también tiene que estar la sociedad civil, tienen que estar grupos como los de ustedes, como Seamos Chilenos, u otros, tienen que estar los ciudadanos que reciben los servicios del Estado. Solo uno, cuando piensa en el Estado, claro, piensa como en servicios de salud en general o en el registro civil, pero el Estado hace muchas otras cosas. Subsidio, por ejemplo, subsidio de calefacción en Aysén, que paga el FOSI, el pago de las pensiones de nuestros adultos mayores, el cuidado de personas con discapacidad, lo que hace el Sename, en fin. Entonces son tantas prestaciones tan fundamentales que esta tiene que ser necesariamente, María Paz, a mi juicio, una reforma ciudadana, y por eso es que todos tenemos que estar en esta conversación. Aquí nadie se puede excluir, y eso también hace que sea una conversación tan difícil, porque la participación amplia también genera efectos que pueden ser adversos a la eficacia o a la eficiencia de la discusión. Pero tiene que ser, porque si no, es muy imposible que esto después encuentre los apoyos políticos. Finalmente, aquí siempre hay un vínculo entre las asociaciones que representan distintos grupos de interés, entre la clase política, y tenemos que estar conversando permanentemente. Esa es al menos mi visión al respecto. ¿Felipe? No. Adelante, Bettina. No, solo un comentario respecto a lo que puede o no puede estar en la Constitución. Y ahí, es bien difícil de nuevo, o sea, podemos poner en la Constitución un Estado que funcione, etcétera, pero de ahí que se garantice eso a través de las políticas públicas. Yo sí, el único tema, y se aleja un poco de esta discusión, pero por ejemplo, sí yo pondría en la Constitución que Chile es un Estado unitario y descentralizado, ¿no es cierto? Hoy día la descentralización está más bien visto como una cosa de administrativa y no necesariamente de empoderar los municipios como gobiernos locales. Pero eso sin duda que también es un saludo a la bandera si está puesto ahí, si es que efectivamente, como dice Alejandro, tenemos esa conversación con la NEF y con políticos que estén dispuestos también a enfrentar esa conversación. Porque mesas de trabajo han habido múltiples en todos los gobiernos. El punto es, ¿quién está dispuesto a romper los huevos para hacer las tortillas? Es una buena pregunta. Felipe dice que él está dispuesto.
No, Felipe. yo creo que hay que sincerar que hay que pagar costos, si no, esto no es imposible que ocurra sin pagar costos. Por mucho que hay que dialogar efectivamente con la NEF y con todo, al final, el problema es que también aquí hay conflictos de interés, pues. Eso es súper simple. En el fondo, compadre, es como que le preguntaré simplemente a los interesados por su opinión. Tienen que dar su opinión, pero también tenemos, al final, el Estado se debe a los ciudadanos, no a los que hoy día simplemente se benefician de recibir un sueldo. Piensa tú lo que pasó en esta pandemia. Ha sido una vergüenza. Los funcionarios públicos, excepto los que están en la salud, los que están atendiendo gente, que les saca el sombrero y que se exponen, la gran mayoría trabajando desde sus casas muy bien, que no tiene nada malo, pero cero bajan en ingresos. Po. O sea, ¿por qué todo el mundo privado tuvo que asumir en medio de la pandemia una rebaja brutal de sus ingresos? Y los funcionarios públicos, yo lo planteé en su minuto, casi me lincharon, de que teníamos que aplicarle al tiro una rebaja pareja a todos los compadres que tenían más de 1,5 millones de sueldo, 10% para abajo. Y si queréis lo hacemos escalonado. Y esa plata debería haber ido, oye, aunque sea simbólico, y que no es simbólico, harta plata, de hecho hicimos los cálculos, no es poca plata, si tú le pegáis un 10% de rebaja, y como bien decía nuestro amigo Alejandro, dado que el 20% del gasto público va a los funcionarios, no es broma, es harta plata. No es un saludo a la bandera. Pero además tiene un efecto de pacto social, po. Que los que tienen su sueldo asegurado, y más encima lo tienen asegurado en forma bastante curiosa, que está asegurado con deuda futura, ni siquiera con ingresos corrientes. O sea, ese sueldo se está pagando gracias a que Chile se está endeudando para pagarle ese sueldo. Entonces, no es broma. Oye, hay un tema, Sí. sí, no, lo que decía Felipe ahora me acordé, en el acuerdo político que se firmó el 14 de junio, ¿se acuerdan? Que, bueno, acuerdo que ha volado en algunas áreas, en otras no, pero ahí hay un tema que uno tiene que empujar de la sociedad civil. Ahí se firmó uno entre los 12 puntos de modificaciones legales, es la implementación, la aprobación de la ley de teletrabajo para el sector público. Porque cuando apareció la pandemia, el teletrabajo para el sector privado lo aprobaron finalmente en el Congreso rápidamente después de que haya estado mucho tiempo estancado, ¿no es cierto? Pero teletrabajo, mutis. Para el sector público, nada. Y eso está en el acuerdo político. Está esa frase nomás, no hay mucho detalle, está bien, hay que trabajarlo, pero yo creo que hay un desafío bonito para el servicio civil y para el Congreso de poder empujar eso y avanzar en eso, porque si no es ahora, ¿cuándo? Solo enfatizar que el presidente además lo anunció, no solamente fue el acuerdo de este grupo economista donde participó Betina, el presidente anunció una reforma al teletrabajo en el sector público también, y aprovechando la oportunidad, solo un dato nomás, hoy día entre el 35 y el 40% de los funcionarios públicos están trabajando a distancia. Fue de golpe y porrazo, muchas instituciones no estaban preparadas, pero efectivamente se ha generado una oportunidad y hay instituciones que están funcionando bien y por lo tanto esto puede proyectarse en el largo plazo. Así que estamos trabajando en eso. Qué bueno. Estamos esperando el proyecto de ley para que entre. Bien, muy bien. Bueno, aprovecho acá pasar un mensaje a Felipe, que de la FENATE, que es parte de la coordinadora de Movimientos Ciudadanos, como les explicaba, representa más de 11.000 funcionarios y dicen que están de lo más dispuestos a juntarse contigo cuando quieras, para ver cómo avanzar en propuestas. Bueno, solo para terminar, bueno, creo que hemos llegado como a bastantes consensos. Nosotros como movimiento completamente ciudadano creemos, y por eso este es nuestro primer conversatorio en torno a este tema, creemos que es una piscina a la que hay que empezar a echarle agua para que luego ideas que vengan desde el mundo técnico, avancen hacia el mundo político, tengan cierta base, porque vemos que hoy, claro, suena como a algo muy difuso y que muchas veces la ciudadanía cuesta tomarlo. Y sabemos que puede ser un trabajo no de tan, de un aliento más o menos largo, pero que a su vez hay que empezar, digamos. Hay muchas ideas que hoy en día hasta algunos de nosotros, de nuestros cercanos, pueden repetir como obvias y que cuando se empezaron a plantear, no quiero dar ejemplos, pero cuando se empezaron a plantear quizá tampoco tenían mucho piso político. Así que precisamente en eso estamos. Solo darle la palabra si alguno quisiera hacer un cierre.
agradecer Pensando que hay nomás, una audiencia ciudadana. agradecer nomás y ojalá que nos ayuden. Y siempre, bueno, por lo menos nosotros en Libertad de Desarrollo siempre dispuestos a trabajar con todos que en esto tienen algo que aportar y avanzar en la materia, así que felices de poder apoyar cualquier iniciativa que ustedes tengan y ojalá que nos ayuden en las iniciativas que nosotros tengamos en esta materia. Muchas gracias, Betina. Muy brevemente nomás, María Paz, felicitarlos por la iniciativa, más allá de este encuentro. Sé que están haciendo un montón de otros trabajos para empujar transformaciones desde la sociedad civil. Así es precisamente como se construye una sociedad mejor. Yo creo que ahora ha quedado de manifiesto que tenemos que construir un nuevo pacto social. Ese pacto social se construye con todos, con visión realmente diversa, y eso significa que no hay el monopolio de las ideas de un sector o de otro. Eso significa diálogo, y fantástico si ustedes también como sociedad civil nos ayudan a seguir poniendo el tema en la discusión, que salga esto de la élite. Esto siempre ha estado concentrado en una élite intelectual o de especialistas, tiene que salir de allí y tiene que tener un tono ciudadano. La clase política nos tiene que ayudar, por supuesto, pero ustedes también cumplen un rol central, así que síganle echando agua a esa piscina que va a ser en beneficio de todos los chilenos. Lo haremos. Muchas gracias, Alejandro. Oye, uno agradecer también, y acabo de darme cuenta que el mensaje de la FENATE era para Alejandro también, no era para mí, era para Alejandro, que quiere que lo inviten ahí a conversar con ellos. ¿Ah? Tienen toda la razón, los vamos a Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ya, yo feliz de juntarme, pero era más para Alejandro que para mí. Así que, Tienes toda la razón, sí. para no atribuirme invitaciones que no me han hecho. Pero simplemente agradecerle y felicitarlo. De verdad, este es un tema muy potente, muy político, muy contingente al estallido social. Yo creo que nos toca una tarea bien importante de que, así como la izquierda aprovecha este momento de proceso constituyente para plantear su mirada de futuro, nosotros no podemos sino hacer lo mismo y más. Y parte de nuestra mirada de futuro está la reforma del Estado. Y en eso hay mucha coincidencia entre nosotros, la diferencia de la izquierda, que no se atreve a decir mucho qué es lo que quiere, porque todos, cada uno piensa distinto, tienen distintos modelos en su cabeza. Nosotros tenemos un país maravilloso, pero que claramente hay que construirle el segundo piso a la casa. Y ese segundo piso de la casa pasa en buena medida por este tipo de reforma. Que, te insisto, una reforma del Estado bien hecha también tiene impacto muy fuerte en los niños, también tiene un impacto muy fuerte en la salud, también tiene un impacto muy fuerte en la educación. O sea, por eso es una reforma tremendamente social. ¿Sí? Imagínate que, no sé si Alejandro tendrá el número en la mano, pero la verdad que una vez me llegó un informe donde mostraban que más del 85% de los directores de hospitales los cambian cuando cambia el gobierno. Entonces uno dice, ¿para qué? ¿Me están molestando? ¿Qué culpa tienen los enfermos? Que cambió el... Ah, es como que... y lo mismo, imagínate que tiene que ver el Instituto Nacional de Estadística. Y a mí, yo sí voy a hacer una confesión, a mí no me gustó la última reforma que hicieron al servicio civil. Lo conversé en su minuto con mi amigo Ernesto Silva, que era diputado, y él estuvo metido en esa discusión. A mí no me gustó porque siento que al final le pusieron más rigidez al sistema. ¿Del Servicio de Alta Dirección Pública? Sí, a mí no me gustó la última modificación. Le pusieron estas balas como que los gobiernos pueden elegir, pero al final los gobiernos son tan cortos que todas estas rigideces que tenemos, cuando le meten en un proceso de búsqueda de 8 meses, te piteaste un año. Te piteaste un año, compadre. O sea, es un absurdo. Entonces, y claro, con esa cosa, ¿por qué no? Porque si no lo sacan y ponen los... Compadre, yo prefiero que la elección de esa persona sea 100% técnica. Y la fórmula que yo encuentro que es mejor es que el gobierno de turno pueda remover a alguien. Aquí lo quiero explicar brevemente esta idea porque no es fácil, en el fondo. Imagínense que el servicio civil, la alta dirección pública, pudiera elegir completamente autónoma, sin influencia política, un consejo serio, full meritocrático al director del INE, al director del Sename, 100%. Pero que el presidente sí pueda remover a algunos. Y los remueva, pero no... Como no va a poder poner al que viene después, no va a haber ningún partido de su coalición que le diga, oiga, sáquemelo para poner al mío, que es lo que hoy día pasa. ¿Me explico? Porque en el fondo el incentivo de los partidos políticos es pedir que lo saquen si es que tienen la ambición de que le van a poner a uno de los suyos en el cargo. Y si es que no pasa eso, tú puedes permitir que lo saquen porque está haciendo mal su pega. Si el que lo elija el servicio de la alta dirección pública no te garantiza que siempre hagan bien la pega. Claro, sácate ese juego tendiendo a los partidos. Acá es la dinámica de que yo lo saco porque venía el otro gobierno, o yo lo saco porque es del partido al lado, me toca a mí, pásenme el cupo. Esa cuestión, que en regiones, perdonen que les diga, es brutal. Brutal.
Entonces, hoy día, ¿qué es lo que hicimos? Claro, es verdad que tiene algunas cosas buenas que te permite elegir dentro del pool quién eran los mejores de los que venían antes y los mantení, se supone. Y sacáis los que tú crees que no eran tan buenos. Pero al final, creo yo que se puede hacer mucho mejor, se puede profesionalizar mucho más, y creo que la propuesta que está empujando Alejandro, que espero que llegue a puerto, nos va a ayudar muchísimo. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres, bueno, a toda nuestra audiencia, a los que han participado como público, pero especialmente a ustedes tres por estar un martes, la tarde-noche, hablando de estos temas. Y bueno, seguiremos trabajando, van a seguir sabiendo de nosotros, tanto en tema de humanización del Estado en cuanto a personas como en cuanto a otros aspectos, pero creemos que este es central. Así que no me queda más que darles muchísimas gracias, desearles una buena tarde, noche, semana, mes de septiembre, y ánimo, y que tengamos una mirada positiva hacia lo que nos queda del año. Oye, llegámosle una vaca a la Betina para el internet, por favor. Oye, de los tres, el único que no tiene internet pública, ¿viste? Acá por el sur. Está pagado por el Estado, ¿verdad? Claro. Estamos pagando con los impuestos. Ya, que estén bien. Bueno, gracias. muchísimas gracias a cada uno, que estén muy bien. Adiós.